La palabra de hoy es Romanos capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amados hermanos, hermanas, el título de la prédica de hoy es la oración ardiente. Pastor principal predicó con este tema en el servicio del devoto de las ofrendas de oración en el año 2009. Cuando yo predico otra vez, ruego en el nombre del Señor que examine a sí mismo la manera propia de la oración y acumule el poder de la oración. Antes de empezar, yo quiero compartir el testimonio de un trabajador. Esa persona pensaba que estaba llevando a cabo bien su deber por el reino de Dios, pero estaba equivocado. La gente le loaba y le animaba, viendo su diligencia y esfuerzo. Y siempre que lo escuchaba, este hermano confesó que todo fue por la gracia de Dios. Sin embargo, no sabía que tuvo arrogancia en su corazón. Un día, cuando estaba en la oración de Daniel, estaba sufriendo del sueño y al considerar la razón del cansancio, se dio cuenta de que no podía descansar bien por su deber. Pensó, hoy no puedo descansar si no trabajé mucho, por lo tanto, no hay otro remedio que estoy cansado. Desde que creyó así, no pudo vencerse el sueño, y esta situación repetía continuamente, así que dormitaba por hábito. No pensaba que eso era problema, sino continuaba racionalizando a sí mismo. Y mientras tanto, un siervo de espíritu tomó la mano y le dijo, por favor, ore ardientemente. Y al escucharlo, se volvió asustado y se arrepintió de su arrogancia que no le hizo circuncidar y retardarse. Y también llegó a arrepentirse completamente la arrogancia que tuvo en su corazón. Como el Señor oraba en la situación que no podía descansar, y también como nuestro pastor principal ora para las almas, recordando estos, se sentía mucha lástima comparando su actitud. Y después de arrepentirse por unas semanas, Dios el Padre le permitió tener la llenura del Espíritu Santo y recibió su arrepentimiento porque su oración es apropiado de parte de Dios. Además, como recibió el poder de la oración, podía experimentar la desaparición del sueño a pesar de que viniera a la reunión de la oración de Daniel con cansancio. Como hace la oración ardiente cada día que agrada a Dios, confesó con mucha felicidad que siente como si supere a un nivel avanzado. Amados hermanos y hermanas, ¿cuál es la manera correcta de la oración ardiente? Cuando yo vine primera vez a esta iglesia, yo malentendía el significado de la oración ardiente. Debido a la palabra ardiente, pensaba que debería calentarse con el movimiento impetuoso y orar con voz alta. Y pensaba que yo hacía bien la oración correcta. Sin embargo, a través de la enseñanza del pastor principal me di cuenta de la manera correcta de la oración ardiente. Por supuesto, orar con voz alta es una de las condiciones de la oración ardiente, pero aunque haga así, si ora con el pensamiento propio y con la maldad, Dios Padre no la podrá aceptar. Entonces, ¿cuál es la oración ferviente? Es la oración que lleve a cabo según la voluntad de Dios bajo la inspiración y la plenitud del Espíritu Santo. Yo digo otra vez, la oración ferviente es la oración que lleve a cabo según la voluntad de Dios bajo la inspiración y la plenitud
plenitud del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 se dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 27 se dice también, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo tanto, deberíamos revisar si oramos bajo la inspiración y la plenitud del Espíritu Santo o si hagamos con el pensamiento propio. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón sabe lo que quiere nuestro Padre Dios. Entonces, Él sabe en qué momento, para qué, cómo ustedes deberían orar ante Dios. Por lo tanto, si reciben la guía del Espíritu Santo correctamente, pueden orar según la voluntad de Dios. Dios reciba con gozo la oración que concuerda la voluntad de Dios. Cuando nuestro Espíritu Santo está gozoso, nuestro Padre Dios es tan gozoso, a través del Espíritu Santo nos entregó su gozo. Entonces esa persona llega a recibir la inspiración y la plenitud del Espíritu Santo. Y al ver este tipo de hermanos, podríamos sentir el gozo que estaban llenos de su corazón. Y también los que todavía no entran al Espíritu también puedan orar ardientemente. No obstante, si pasan dicho nivel de la fe, podría recibir la plenitud del Espíritu Santo, aunque ore de corazón por un rato. Desde ahora les explicaré las 3 maneras de la oración ferviente. Espero que reciban la fuerza y la llenura del Espíritu Santo a través de esta prédica. Para hacer la oración ardiente, primero, no hay que usar el pensamiento propio. Si usa el pensamiento propio, es muy difícil recibir la llenura del Espíritu Santo. Al recibirla, pueden orar según la voluntad de Dios por medio de la guía del Espíritu Santo, pero si usa el pensamiento propio mientras oran, se piden según lo que les gusta. A lo largo de su propia voluntad, oran a Dios diciéndole, responde así, ofrezcamos tal bendición, etc. Un día el pastor principal nos dijo que entre los hermanos que le piden la oración hay algunos que la reciben ya determinando lo que van a hacer. Debería orar según la voluntad de Dios para que Dios pueda obrar, pero este tipo de hermanos oran por el pensamiento propio según su beneficio. Por ejemplo, un hermano recibe la oración para comprar buena casa en Seúl, con varios requisitos determinados, tales como buen vecino, buen precio y la dirección de la casa, etc. Sin embargo, ¿cuántas casas existieran si consideran todos los requisitos de la oración? Creo que tardaría mucho tiempo para recibir la respuesta de esta oración. Pedir la oración por el negocio también es igual. Al verlos, pastor principal siente mucha lástima a los que pidan la oración, ya determinan su plan y no reciben la respuesta. Y entre los estudiantes también existen los que oran según su pensamiento, diciendo, permítame obtener la máxima puntuación. La oración también tiene el orden. Entonces, si no estudian, solo pidan a Dios para que reciban la máxima puntuación, no concuerdan la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Entonces, para hacer la oración correcta, debería orar así. Permítame orar con la plenitud del Espíritu Santo, concentrarme en estudio y grabar bien lo que estudio en mi corazón. También ayúdame a desechar el corazón de amar al mundo y obtener la pasión ardiente para estudiar. En mi caso también oraba a Dios según mi pensamiento. Al orar por mi futuro, cuando estaba en el bachillerato, solía orar diciendo, Padre, quiero trabajar en la iglesia. Como soy apta con tal y tal departamento, permíteme entrar lo más apropiada entre ellos. Sin embargo, ahora puedo darme cuenta de que esa oración no fue lo que oraba según la voluntad de Dios. Creía que oraba latísimamente, pero Dios Padre me guía al camino de ser el siervo del Señor que nunca había imaginado.
Si hubiera orado más apropiadamente, habría dicho así: Padre Dios, guíame al mejor camino que usted quiere. A pesar de no concordar con mi pensamiento y con mi gusto, como Padre sabe todo, permíteme obedecer con solo amén y sí. Sin embargo, no hay que malentender que no debería tener un plan o un sueño concreto desde ahora. Lo que quiero decir es que debería tener el propósito y el sueño para el futuro, pero al mismo tiempo, por medio de la oración ferviente, debería recibir la guía del Espíritu Santo para saber la voluntad de Dios. Si siguen el pensamiento propio, pueden defraudar la voluntad de Dios, que siempre nos quiere ofrecer lo mejor. Para entender más claramente, les explicaré los dos casos en cuanto a la oración de la situación financiera de la Iglesia. Si usan el pensamiento propio, ya tienen el plan específico de la manera de que la Iglesia reciba la bendición financiera. Por lo tanto, pueden orar diciendo: el presidente de tal gran empresa tiene enfermedad. Permítanle que se acerque al pastor para recibir la oración y la sanidad divina, para que la Iglesia pueda recibir la bendición financiera. Ese tipo de oración es estrechar la amplitud que Dios pueda obrar. Como determina a unas personas entre muchos, Dios no podrá responder si tales personas no viven según la voluntad de Dios. Por supuesto, es el plan de Dios que los reyes del mundo experimentarán el poder y nos ayuda voluntariamente. Sin embargo, si ora determinando de la persona, el tiempo y de la manera, no es la oración considerada de la voluntad de Dios. La oración apropiada de parte de Dios es basada en el gran fluir de la bendición financiera, es decir, la palabra de Dios. Es cierto que los reyes experimentaron el poder de Dios y realizó la providencia de Dios. Sin embargo, los seres humanos no podrán determinar el tiempo y el momento de esa bendición. Por lo tanto, no es apropiado pedirle que lo realice según el plan de los seres humanos. Los que oren bajo la llenura del Espíritu Santo pueden darse cuenta de la voluntad de Dios en cuanto a la bendición financiera. Es decir, es entender cuál es la bendición espiritual que Dios Padre nos ofrezca por medio del proceso de recibir la bendición financiera. El que Dios realmente quiere es lo que los miembros puedan entender el principio espiritual, que sea prosperada en todas las cosas al prosperarse la alma. Es decir, desde que ore de corazón, entendiendo que el crecimiento de la fe y la santificación es la clave de la bendición. Y también yo voy a compartir un caso de que se usa su pensamiento propio mientras oran. Hay una madre y su hijo, y esta madre siempre ora por su hijo cada día. Y el hijo también regresa a casa puntualmente después de salir con sus amigos. Siempre que su hijo llega a casa y la madre prepara la cena a tiempo. Sin embargo, un día su hijo no regresó a su tiempo, aunque pasó mucha hora. Como no recibió ninguna llamada de parte de su hijo, la madre empezó a preocuparse. En realidad, el hijo tuvo un accidente de tráfico y su coche estuvo rodeado fuera de la carretera. Y afortunadamente no fue herido severamente gracias a la oración de su madre, pero no podía salir del coche. En aquel entonces, el hijo oró diciendo: Padre, permítame a mi madre que venga aquí por la inspiración del Espíritu Santo. Permítele encontrarme y pedir socorro. A esa hora, la madre empezó a buscar al hijo, recordando el camino por el que su hijo tomó. Y como Dios recibe la oración del hijo, llegó a ser salvados por la ayuda de su mamá. Sin embargo, si este hijo hubiera orado más latísimamente, ¿qué habría pasado? Si hubiera orado así: Padre Dios, no puedo mover por el accidente, permítame ser sacado por cualquier persona, habría demorado más tiempo
no habría demorado más tiempo y recibido la respuesta más rápida. Amados hermanos y hermanas, según la situación, podemos recibir la respuesta pronto o despacio. Entonces, no deberían usar nuestro propio pensamiento, sino dependemos incondicionalmente ante Dios. Es lo igual cuando oremos para la salvación de las almas y para la evangelización. Así, si ora bajo la llenura del Espíritu Santo, puede hacer la oración agradable de parte de Dios, a pesar de que cualquier título de oración tengan. Sin embargo, si usa el pensamiento propio, podrán hacer la oración absurda, no concordando con el fluir que Dios ofrece. Entonces debería orar uniendo el corazón con el Espíritu Santo. En Mateos capítulo 18, versículo 19 se dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En este versículo, dos de vosotros significa al que ora y al Espíritu Santo que están en esa persona orando. Por lo tanto, si oran por la guía del Espíritu Santo, uniéndoselos, eso es lo que dos de vosotros se pusieron de acuerdo. La fuerza de la oración del acuerdo es muy poderosa, porque Dios realizará cualquier que le piden. Especialmente si entran al Espíritu, pueden orar con la inspiración y la plenitud del Espíritu Santo, porque en su corazón no tienen ninguna maldad y están llenos del corazón del Espíritu. Nuestro Padre Dios, a través del Espíritu Santo, pueden darnos las respuestas. Este tipo de corazón, nuestro pastor principal nos explicó que este tipo de oración, nuestro Padre la ofrecerá la respuesta pronta. Entonces debemos entrar al Espíritu más rápidamente para recibir la respuesta de parte de Dios. Sin embargo, aunque no entran todavía al nivel del Espíritu, pero si se esfuerzan mucho para santificarse, nuestro Padre Dios recibe su oración y le permite tener la llenura del Espíritu Santo. Si no cometió el pecado, si no obedece según la palabra de Dios, puede recibir la llenura del Espíritu Santo y desechar la maldad pronto. Espero que todos los hermanos puedan orar uniendo con el Espíritu Santo para recibir la respuesta de cualquier que pidan. Para hacer la oración ardiente, segundo, hay que desechar la maldad de su corazón. Si desecha la maldad de nuestro corazón, nuestro Padre, podemos hacer la oración agradable de parte de Dios. Si no desechan la maldad del corazón, sufren de la depresión. Además, el Espíritu Santo gemía en nuestro corazón, no podemos hacer la oración ardiente. Por supuesto, la maldad del corazón de este sentido no indica la maldad que está en el corazón de los que están avanzando hacia la santidad. Y por otro lado, hay algunos que no pueden darse cuenta de su maldad aunque se revela afuera. Por ejemplo, alguna persona quebranta la paz debido a su propia justicia. Aunque trabaja mucho, no puede lograr la armonía debido a la obstinación. Se queja de la iglesia o de sus jefes teniendo incomodidad en su corazón. Sin embargo, generalmente la gente no recuerda lo que hablo negativamente. No hay remedio de resolver, sino se acumula el muro del pecado continuamente. Si tiene un corazón bueno, no critica mal contra de Dios, del Salvador. Además, si conoce la verdad, no debería acumular el muro de pecado contra Dios y no deberían hablar de malas cosas de sus labios. Asimismo, aunque tengan la maldad en el corazón, si siguen orando con esta maldad, Dios no podrá aceptarla. En Salmos capítulo 66, versículo 18 se dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Si oran con maldad en el corazón, llegará a ser vanos, aunque haga la oración por mucho tiempo. Imaginamos que una hermana ora diciendo: Dios permita a mi esposo arrepentirse y recibir la salvación a pesar de que se le rompió la pierna. En ese caso, aunque dicha hermana ora por la salvación de la alma, si compara con la verdad, es una oración necia y mala. Hay varias maneras que podamos orar bondadosamente, tales como: Padre, aunque mi marido no conoce a Dios ni vive según la verdad, permítale sentir impresión y permíteme exhalar más fragancia de Cristo para que Dios mueva su corazón. Por otro lado, supongamos que un miembro ore así: Padre, si permite la bendición a mi tienda, entregaré más ofrenda de la construcción del santuario. O traje a los clientes de otra tienda que está al lado de mía. Aunque ore mucho y ayune con frecuencia, será difícil recibir la bendición, ya que no acumula la fragancia de bondad. Esto es el tipo de la oración mala. Más bien, el corazón de que pueda orar por la prosperidad de otras tiendas es un corazón bondadoso. La oración con desánimo, queja y tristeza tampoco es la oración buena. Y otros miembros oran similarmente en cuanto al nivel de la fe, como diciendo: estoy muy triste y deprimido, ya que aquel miembro fue reconocido y logró el crecimiento de la fe, aunque vino a esta iglesia más tarde que yo. Como tenga mal campo del corazón, es muy lenta la velocidad del cambio, pero permítame llegar a entrar al Espíritu para que sea reconocido por los otros y me dediquen del reino de Dios. Los que obren así piensan que tienen el corazón de glorificar a Dios y de dedicarse por Él, recibiendo la bendición. Sin embargo, la verdad es que ese tipo de oración proviene de la precipitación propia, codicia, celos y envidia, y del corazón que quiere ser reconocido por los otros. Debido a la maldad, derrama la tristeza y la queja y ora sin fe. Si no tiene maldad, no dirá algo que le haga a Dios resentir, sino solo confiesa la gratitud y el gozo, aunque es en cualquier circunstancia miserable, tales como: Dios que me salvó, Padre que me haga orar por el santuario, mi Padre Dios que me quiere bendecir por los deberes, no me falta nada. Como quiero cambiar y recompensar su gracia, acumulando más bondad, permíteme ser el fruto completo. Aunque miles de personas oren cada día, si ofrecen la mala oración, Padre Dios no las escucha. Más bien, escuchará con gozo a la oración de una persona gentil. En capítulo de Jonás de Biblia, Jonás no obedeció la palabra de Dios, sino huyó a Tarsis, no a Nínive. Entonces, ¿qué les parece que Jonás lo hizo así? El país Asiria fue un enemigo que le molestó a Israel, quien es el pueblo elegido por Dios. Pensó que si compartase la voluntad de Dios, los pueblos de allí se arrepentirían y recibirán el perdón de parte de Dios. Sin embargo, Jonás por fin predicó la voluntad de Dios en Nínive. Cuando los nínives ayunaron y se arrepintieron luego de escuchar la palabra de Jehová por Jonás, podía evitar el desastre. Jonás oró a Dios en esta situación. En Jonás capítulo 4, versículo de 1 a 3 se describe: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Dios y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte
y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, de luego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esto es el cuadrado de Jonás en cuanto a la bondad y la justicia. Además, en esa época del Antiguo Testamento, la gente consideraba que castigar exactamente tanto como sufrir como la regla de ojo por ojo y diente por diente era razonable. Por eso pensó que tuvo razón Buerti de Asiria, que cometió la maldad ante Dios. Sin embargo, si Jonás hubiera orado, quebrantando completamente el cuadrado y propia justicia y dándose cuenta del amor de Dios, ¿cómo habría orado? Habría orado así: Padre Dios, gracias por ofrecerles la oportunidad de que los pueblos extranjeros también pudieran arrepentirse por su compasión y amor. Aunque ellos le hizo herirse, permítame arrepentirse completamente a través de esta oportunidad y dar los frutos adecuados, dándose cuenta del amor de Dios para recibir la salvación. ¿Cómo Moisés oró ante Dios? Cuando Moisés ofreció la oración agradable a Dios, Dios sintió gran gozo. Los israelitas que fueron de Egipto no obedecían la palabra de Dios y servían a los ídolos. Cuando Dios se puso enojado y dijo que desecharía a todos excepto a Moisés, quien es gentil y agradable desde el punto de vista de Dios, ¿qué dijo Moisés? Padre, gracias por elegirme, desechando estos malos israelitas para establecer nuevo pueblo según la voluntad de Dios. Qué grande la emoción que tengo ahora. ¿Ustedes piensan que Moisés oró así? No, en absoluto. En Éxodo capítulo 32, versículo 32 se dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Padre Dios sintió gran emoción por medio de la oración de una persona gentil, así que cambió su plan que iba a arruinarles. Su corazón que quiso salvar a las almas, a pesar de que sacrificó su propia vida, fue semejante al de Padre Dios. Nuestro Padre Dios busca la oración buena y la persona buena también. Entonces, luego en el nombre del Señor, que ustedes también puedan orar ardientemente según la voluntad de Dios, que pueda agradar a Dios. Para hacer la oración ardiente. Tercero, hay que orar por la iglesia, el pastor y por las almas con todo el corazón del amor. Por ejemplo, supongamos que oremos por nuestro pastor principal. En ese caso, debería orar con el amor hacia el pastor y con el anhelo que él pueda realizar la providencia final de esta época. No debería pensar otra cosa, a pesar de que siga orando según lo que solía orar habitualmente. Cuando oremos por la iglesia y por las almas, no debería orar habitualmente sin ningún sentimiento, sino hay que orar con la fe firme y con el amor hacia la iglesia y las almas. Por ejemplo, cuando oren por las almas, deberíamos llevar en nuestro pecho, en el corazón del pastor, quien quiere guiar a todas las almas a la salvación. Deberíamos orar con un corazón que anhela que ni un alma sea tentadas por el mundo, en donde está lleno de pecado y que nadie cometa el pecado. En Lucas capítulo, cuando vimos la parábola del hijo pródigo del capítulo 15 de Lucas, podemos sentir el corazón del pastor para las almas. Como estaba el corazón del padre, quien esperaba a su hijo que se fuera de casa y malgastó toda la herencia que recibió con anticipación de parte de su padre. Y su padre siempre lo esperaba, no pudiendo comer ni dormir bien. Como había amado tanto a su hijo,
Solo desearía que regresar sanamente. Le esperaría con lágrimas esperándolo afuera. O podía reprochar a sí mismo pensando si lo hubiera tratado mejor, si le hubiera dado el amor, echando toda la culpa a sí mismo. Mientras había esperado así con mucha lástima, un día vio la figura de su hijo. Entonces, ¿qué el padre hizo? Enseguida lo reconoció y le dijo los besos abrazándole. Además, le vestió la mejor ropa y le puso anillo en su mano y comieron un becerros gordos haciendo la fiesta. El corazón del Padre, del Señor, del pastor principal también son así. Aunque los hijos cometieron el pecado, quieren que sus hijos regresen después de arrepentirse. Como el Padre hizo la fiesta por su Hijo, si se arrepienten de todo corazón, le derramarán la gracia, el amor y la bendición. En Lucas capítulo 15, versículo 7 se dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienten que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y deberían reconocer el corazón para las almas. Tenemos que orar con el corazón del pastor. Quiero compartir un contenido del seminario de los siervos llamados. A través de esta palabra me di cuenta más profundamente del amor del pastor hacia las almas. Cuando terminó el seminario, el pastor principal preguntó a algunos que pudieran vivir sin pastor. Di por un mes, di por unos días, podrían recibir sin pastor. Les preguntó así. Y algunos siervos le respondieron que con las lágrimas que no podemos vivir sin pastor. Creo que la confesión de los hermanos serán así. Extrañaría mucho al pastor para que puedan tomar su mano y mirar sus ojos y compartir la noticia de bendición con el pastor principal. Y pastor nos dijo, conozco bien que el anhelo y el amor hacia pastor se agrandice, ya que no pueden verme con frecuencia, pero deseo que puedan compartir su anhelo y amor con las almas. Cuando lo hagan así, estaría lleno más del amor del pastor. Pienso que su palabra no es solo para los siervos llamados en Señor, sino para ustedes también. Me parece que Él quiso decirlo a los trabajadores y los líderes de cada grupo para que pueda compartir su corazón hacia Dios y pastor con las almas muertas. Cuando más oran por la salvación de las almas, así, para asemejarse más al corazón del pastor. La oración por la iglesia y por todos los trabajos para el reino de Dios son iguales. Espero que ustedes puedan tener el corazón del pastor que siempre quiera glorificar a Dios. Si en los pequeños se cubre la gloria de Dios, espero que puedan orar con el corazón misericordioso del pastor. La oración para la edificación del santuario es igual también. No debería orar con el corazón ligero, que todos se vaya bien, sino espero que oren para que toda la providencia llegue a aparecer, confiando que Padre Dios ya logró todo lo que nos había prometido. Si aman a Dios, orarán con todo el amor y esmero como si construya su propia casa. Cuando oremos de corazón con la fe y amor, todo el contenido se convertiría a la fragancia y llegará a ser ofrecido a Padre Dios. Y espero que todos ustedes puedan orar con la fe y con un gran amor para la iglesia, para el pastor y para las almas. Yo voy a concluir esta predicación. Creo que la predicación de hoy terminará pronto como la semana pasada. Perdóname.
Hasta ahora les expliqué la definición de la oración ardiente y las 3 maneras de orar fervientemente. La definición de la oración ferviente es que lleve a cabo según la voluntad de Dios bajo la inspiración y la plenitud de Espíritu Santo. Y para hacer la oración ardiente, primero, no hay que usar el pensamiento propio. Segundo, hay que desechar la maldad de su corazón. Por último, hay que orar por la iglesia, el pastor y por las almas con todo el corazón del amor. Si ustedes graban estos 3 puntos, pueden orar según la guía del pastor con la llenura del Espíritu Santo. Y su oración va a traer la recompensa en el reino de los cielos. Y espero que sean los miembros bendecidos que siempre puedan hacer la oración ardiente que Dios quiere. Meditando la prédica, vamos a orar juntos. Aleluya, amado Padre Dios, muchas gracias. Hoy yo prediqué sobre la oración ferviente. Gracias por todo. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 환자 기도를 받겠습니다. 영상을 통해서 당일 환자 기도